Bienvenidos a Puicast, el podcast donde la historia detrás de los espectáculos de Puy du Fou cobra vida. Hoy viajamos al corazón de Castilla, a una época donde la leyenda y la verdad se entrelazan. Hoy hablamos de El Último Cantar, el espectáculo estrella de Puy du Fou, España. ¿Quién fue realmente Rodrigo Díaz de Vivar? ¿Qué hay detrás del mito del Cid campeador? ¿Y cómo se transforma una historia medieval en un espectáculo que emociona a miles cada día? Polvo, sudor y hierro. Antes de sumergirnos en los detalles del espectáculo, recordemos brevemente qué es Puy du Fou, España. Para quienes no lo conozcan, es un parque temático único en su tipo, ubicado cerca de Toledo, que no tiene atracciones mecánicas, sino que se centra en espectáculos históricos inmersivos. Es la filial española del famoso parque francés Puy du Fou, conocido por sus espectáculos grandiosos y su meticulosa reconstrucción histórica. Y dentro de este impresionante complejo, El Último Cantar es la joya de la corona, el espectáculo estrella que se representa en un teatro interior de última generación. En Toledo cada día se abre una puerta al pasado. En medio de un gran complejo histórico-artístico, Puy du Fou, España ofrece una experiencia inmersiva. Su joya de la corona, El Último Cantar, una puesta en escena de 30 minutos que revive la vida del Cid. Galardonado como mejor espectáculo del mundo por los premios IAPA en 2021, en un teatro insólito, hace que vivamos y sintamos las hazañas de un caballero que lo dio todo por el honor. Pero, ¿cómo nació este proyecto? La obra se basa en el Cantar del Mío Cid. El Cantar del Mío Cid es la primera obra poética escrita en lengua castellana, conservada casi íntegramente, lo que equivale a decir que es el primer texto literario del español. A diferencia de otros cantares de gesta que brillaron en otros lugares de Occidente, como la francesa Canción del Roldán, el Mío Cid está firmemente sustentado en personajes y hechos reales, lo cual no cambia el hecho de que, incuestionablemente, se trata de una mera ficción literaria. No se sabe exactamente quién fue su autor, y probablemente este fuese múltiple dentro de la tradición juglaresca. Pese a ello, algunos eruditos han hablado de un juglar de Medinaceli o de San Esteban de Gormaz como posibles autores, o al menos quienes fijaron definitivamente el texto. Lo que es indudable es que estaba compuesto para su declamación pública, ya que en aquel tiempo las personas capaces de leer eran una minoría. Existe otro detalle que corrobora la teoría de la oralidad y del recitado en público. Al final del cantar existen unas frases en las que el recitador reclama su recompensa: un vaso de buen vino para refrescar su garganta reseca y una retribución en dineros o en prendas. Es un poema castellano y en él se trasluce un desdén larvado hacia leoneses, como el conde García Ordóñez o los infantes de Carrión, los catalanes que sufren severas derrotas frente al campeador o los prestamistas judíos, a los que Rodrigo engaña para financiar su marcha al destierro. Frente a estos, llama la atención la forma encomiástica en que se habla del guerrero musulmán Aben Galván, aliado del Cid. Este personaje literario está basado en una persona real, el caudillo musulmán de Medinaceli, un firme aliado del Cid que puso a su servicio la ciudad, lo que significaba disponer de un refugio firme en las comunicaciones con Castilla. La primera parte del poema narra las aventuras del paladín en el destierro, que culmina cuando logra conquistar la importante ciudad de Valencia, cabeza del reino musulmán del mismo nombre, y la pone en manos de Alfonso, que le perdona. La segunda parte relata las bodas de las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol, así llamadas en el poema, con los infantes de Carrión. Estos dos jóvenes nobles, ya en la corte de Valencia, demuestran su cobardía, aunque el Cid siempre les protege. Poco después parten de regreso a León junto a sus esposas.
La tercera cuenta la afrenta de Corpes, cuando los infantes, rabiosos por su desairado papel en la corte valenciana, humillan a las indefensas mujeres, se burlan de ellas y las abandonan. El Cid exigirá reparación, que obtendrá en una ordalía o juicio de sangre, un combate sangriento en el que Dios siempre apoyará a aquellos a quienes asiste la razón, que saldrán victoriosos. Los infantes de Carrión son vencidos y una vez más la honra del campeador restablecida. Con esta historia sobre el cantar del mío Cid, Puy du Fou de España demuestra que deseaban contar la historia desde un ángulo humano, no desde el punto de vista del guerrero invencible, sino del punto de vista del hombre, el padre, el esposo. A través de la emoción y la poesía visual, Puy du Fou busca que el público sienta cada batalla, cada traición, cada despedida. En el espectáculo podemos ver cómo el Cid doma a su caballo Babieca al son de su flauta, guerrea y practica la justicia, y como toda su vida va guiada por los votos que alguna vez hizo en su juventud, los de servir a la justicia y prestar misericordia. El siglo XI. Fue caballero, mercenario, exiliado, señor de Valencia, para algunos un traidor, para otros un héroe de la cristiandad, pero sobre todo fue inmortalizado en el Cantar del mío Cid, una de las primeras obras literarias en castellano. ¿Qué sabemos realmente sobre él? El Cid fue un personaje complejo, sirvió tanto a cristianos como a musulmanes. No fue un paladín limpio, pero fue eficaz y leal a su manera. El cantar lo transforma en leyenda, como lo hace el espectáculo de Puy du Fou, pero cada uno a su modo. Rodrigo Díaz de Vivar había nacido hacia 1038 en la casa solariega de una aldea situada cerca de Burgos, en una familia de la baja nobleza. Era tan solo un infanzón, pero tuvo la suerte de que, siendo todavía un niño, fue asignado como paje del infante real Sancho, con quien compartió su edad de crecimiento, juegos y aprendizaje. Cuando alcanza la edad necesaria, comienza a adiestrarse como guerrero. Es el paso necesario para poder lograr su anhelo: ser investido caballero, poseer caballo y espada y ponerlos al servicio de su señor. El palenque era una explanada situada generalmente fuera de la muralla de la ciudad, rodeada por una valla de madera de estacas clavadas en el suelo para delimitar el espacio donde se desarrollaban las actividades. Estaba presidida por un entarimado usado por los notables para dirigir el adiestramiento de los jóvenes. Allí inicia su carrera el Cid. Su padre, Diego Laínez, tiene puestas todas sus esperanzas en él. Nunca llegó a nada más que infanzón, pero su hijo Rodrigo será alguien. Por eso, el joven se esfuerza, participa en cada combate singular con otros muchachos semejantes a él, como si la vida le fuera en ello. Escucha los consejos del maestro de armas. Fortalece su brazo para poder manejar la pesada espada de hierro de 2 filos. Monta a caballo y aprieta las rodillas con firmeza, mientras su cuerpo permanece erguido. Espolea a su montura para ponerla al trote, y después, cuando se acerca a su objetivo, una cruz de madera giratoria, uno de cuyos brazos una cadena sostiene la bola metálica de clavos, pica de nuevo espuelas para galopar a su encuentro. Golpea con la espada y se encoge para eludir el golpe que se avecina. Así, día tras día, con fe y perseverancia. Sancho, hijo mayor del rey Fernando, apenas unos 10 años mayor, es también asiduo a esas justas, en el grupo de los mayores, pero algo debió de ver en el joven Rodrigo, puesto que le hizo formar en su ejército cuando su padre le mandó a sitiar Zaragoza para renovar los tributos que el rey moro paga al monarca leonés. Y cuando murió su padre, Fernando I de León, y heredó el reino de Castilla,
Le nombró alférez de su ejército. Corría el año 1065 y el Cid tenía unos 25 años de edad. Desde entonces comenzó a forjar su fama como adalid cristiano. Fernando de León en su testamento había dividido su reino entre sus hijos, algo habitual en la época. Entregó el condado de Castilla a su primogénito, Sancho, y le dio categoría de reino independiente. Dio la corona de León a su segundo hijo Alfonso y el condado de Galicia también con categoría de reino al menor, García. A sus hijas, Urraca y Elvira, les otorgó respectivamente el señorío de Zamora y de Toro. Sancho no estaba conforme con el reparto. Él era el primogénito, solo a él le correspondía la herencia. Por eso combatió a sus hermanos para reunificar el reino, venció a los dos y les obligó a partir al exilio. Pero cuando puso sitio a Zamora, señorío de su hermana Urraca, que se resistía a aceptar su autoridad, fue objeto de una celada en la que el caballero Bellido Dolfos le dio muerte a traición. Rodrigo debía de ser ya por aquel entonces un personaje destacado en la corte de Sancho, porque según la tradición, obligó a Alfonso, heredero de su hermano, a jurar solemnemente en la iglesia de Santa Gadea de Burgos que no había sido el instigador de su asesinato. Este evento se puede observar en el último cantar como la jura de Santa Gadea. El futuro rey castellano-leonés lo hizo a regañadientes, viviéndolo como una humillación. Jamás se lo perdonaría a Rodrigo Díaz de Vivar. En la crónica del Cid se entrelazan leyenda y realidad, porque tan importante o acaso más como la realidad histórica es la tradición épica que se forjó mediante un hermoso cantar de gesta, el cantar de Mío Cid. Según se narra en las Mocedades del Cid, Rodrigo obligó al rey Alfonso a sufrir la humillación de la jura de Santa Gadea y, por ello, en cuanto tuvo alguna excusa, el monarca le desterró. La justificación fue que, habiendo sido enviado por el rey para cobrar las parias o tributos que pagaba el rey de la taifa de Sevilla, fue acusado de haberse apropiado de una parte. Esta acusación fue tan solo una insidia perpetrada contra él por el noble leonés García Ordóñez, que aborrecía al Cid después de haber sido vencido en justa lid por él, hecho prisionero y después liberado. Rodrigo debió partir al exilio en una fecha ligeramente posterior a 1080. Este hecho no solo da inicio al poema más relevante de la épica castellana, sino también a las prodigiosas aventuras del Cid, que avalan los testimonios históricos. Uno de los personajes fundamentales en esta historia es doña Jimena, una dama noble emparentada en segundo grado con el rey Alfonso, y la verdad es que el amor que sentía hacia el Cid parece indudable, a la luz de lo que dicen la tradición y la historia. Jimena permaneció en Burgos durante los destierros del Cid, acompañada por sus hijas y acogidas al monasterio de San Pedro de Cardeña, tan vinculado a la historia del campeador. Además, doña Jimena demostró con creces su bravura y su dignidad, cuando, tras la muerte de Rodrigo, resistió al frente de Valencia hasta que el rey Alfonso ordenó evacuarla. El destierro del Cid ha sido tema de muchas tradiciones literarias, como asunto recurrente del relato del alma castellana, que se resume en el famoso verso del cantar: «Qué gran vasallo, si hubiera buen señor». También cuando analizamos el poema Castilla de Manuel Machado, encontramos estas tres palabras que se encuentran en el último cantar: polvo, sudor y hierro. Con estas tres palabras, el Cid cabalga y se dirige hacia un destierro por Castilla.
El Cid y sus hombres buscan refugio y posada en un mesón burgalés y este se les niega, tras un portón cerrado a cal y canto. Ante la insistencia de los desterrados, comparece ante ellos una frágil niña de 9 añitos, que les explica que el rey ha amenazado con gravísimas penas a quienes les den asilo y les pide que sigan su camino. El Cid, lleno de amargura y de piedad, parte sin protestar. Buen Cid, pasad, el rey nos dará muerte y arruinará la casa y sembrará de sal el pobre campo que mi padre trabaja. Idos, el cielo os colme de venturas. En vuestro mal, oh Cid, no ganáis nada. A través de anécdotas como esta, el campeador se convierte en paradigma del austero pueblo castellano, que sufre en silencio la injusticia de los poderosos, la cata con gallardía y se abre camino por sí mismo, con su sudor y con su esfuerzo. Un pensamiento que idealiza el carácter profundo de todo un pueblo. Este es el principio de la fascinante aventura del Cid, que, exiliado contra su voluntad, se ve forzado a convertirse en un señor de la guerra. El Cid pone su fuerza y la de los suyos al servicio de aquel que lo requiera, sin olvidar jamás su auténtica fidelidad, la que debe a su señor natural, el rey Alfonso. Entra al servicio de los emires de la taifa de Zaragoza, en cuyo nombre combate a los catalanes y les vence en la batalla de Almenar, en Lérida, haciendo prisionero al conde de Barcelona junto a otros magnates. Después entra en la región de Morella y en 1084 se enfrenta en batalla campal contra un poderoso ejército del rey de Lérida, aliado con el rey de Aragón, a los que vence de forma contundente. Su regreso a Zaragoza fue apoteósico, puesto que los zaragozanos, encabezados por el emir y sus hijos, salieron a recibirle hasta Fuentes de Ebro y le acompañaron en su entrada triunfal en la ciudad. La situación militar de España se agrava cuando, tras la conquista de Toledo por Alfonso VI, los diversos reyes de la taifa de Al-Ándalus, temerosos por su futura suerte, llaman en su auxilio a un poderoso ejército musulmán procedente de África, los almorávides. Después de muchos años de progresos constantes de los reinos cristianos en la Reconquista, una nueva y dura realidad se impone cuando, en la batalla de Sagrajas, 1086, las fuerzas almorávides doblegan a las castellanas de Alfonso VI. El emir almorávide Yusuf unifica todo Al-Ándalus y amenaza a los cristianos, que ven peligrar gravemente su futuro. Enfrente, el rey Alfonso debe contar con todos los activos posibles, y el más importante de ellos es el Cid campeador, cuyos éxitos militares son esplendorosos y que ha sido el único caudillo castellano en vencer en batalla campal a los almorávides. Así, según la historia, se produce la reconciliación de ambos personajes y el fin de la pena de destierro dictada tiempo atrás por el rey. Los éxitos del Cid prosiguen. Vence en Alcadir a los almorávides y llega hasta Valencia, a la que había puesto cerco el conde catalán Berenguer Ramón, obligándole a levantar el campo. El rey llama a Rodrigo para que acuda con sus tropas a defender la fortaleza de Aledo, en Murcia. El Cid no llega a tiempo y de nuevo estalla la cólera del rey, que lo destierra por segunda vez. Tras su segundo destierro, el Cid parte, sin soporte real, lanzando una expedición de conquista en la región comprendida entre Orihuela y Játiva. Contra él marcha de nuevo el conde catalán Berenguer Ramón, reforzado con huestes de sus aliadas musulmanas, Lérida y Zaragoza, y es derrotado y hecho prisionero por segunda vez. El rey Alfonso fracasa en su intento de conquistar Valencia, a pesar del apoyo de sus aliados. El Cid, mientras tanto, se había alejado de la región para no luchar contra su señor y penetró en La Rioja, donde saqueó tierras de su viejo enemigo, García Ordóñez, el noble leonés que le había acusado del robo de las Parias de Sevilla. Alfonso VI, tras levantar el infructuoso cerco de Valencia y habiendo comprobado que el Cid era invencible, se reconcilia por segunda y definitiva vez con él.
Por aquel entonces el Cid ya es formalmente dueño del territorio valenciano sin haber penetrado en la ciudad, que para protegerse llama en su auxilio a los almorávides. Rodrigo aprovecha los enfrentamientos internos entre partidarios del rey musulmán y de los recién llegados almorávides. Finalmente, en 1094, tras un prolongado cerco, los musulmanes capitulan y el Cid se apodera de Valencia. Consolida su dominio rechazando a los almorávides en Cuarte, un arrabal valenciano, infligiéndoles una severa derrota, y poco después se deshace del antiguo rey valenciano Ben Yehaz, consolidando su posición. Rodrigo llamó a la ciudad de Valencia a su familia y concertó el matrimonio de sus hijas, Cristina con el infante Ramiro de Navarra y María con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer. Poco después, en 1099, falleció en Valencia, tras una vida repleta de vicisitudes, adversidades y triunfos. Doña Jimena resistió en Valencia pese a la pérdida del héroe hasta 1001, en que la ciudad fue cercada de nuevo y habiendo llamado en su auxilio al rey Alfonso, este decidió su evacuación. Doña Jimena y los fieles vasallos de Rodrigo trasladaron el cuerpo del adalid a Burgos, donde fue enterrado en el monasterio de San Pedro de Cardeña. El último cantar no es una obra de teatro al uso, es un recorrido escénico donde el público se mueve de escenario en escenario, siguiendo los pasos del Cid. ¿Cómo es posible que Puy du Fou construyera una experiencia así? Se usan sistemas móviles, escenografía automatizada y tecnología de sonido 3D para envolver el espectador. Cada escena es como una pintura viviente. Todo está coreografiado al milímetro. Como hemos comentado antes, el Cantar del Mío Cid fue probablemente una obra colectiva de los juglares. Estos eran poetas o rapsodas ambulantes que en las residencias de los nobles, de pueblo en pueblo y de plaza en plaza, recitaban sus romances, que evocan las gestas de los héroes, el Cid, Fernán González, los infantes de Lara, el rey Rodrigo. El Cid Campeador es, sin duda, una de las más grandes figuras de la historia de España y un representante señalado de las más arraigadas tradiciones castellanas. El Cantar del Mío Cid, por su parte, es la primera manifestación de la literatura en lengua española, una de las más importantes y admiradas. ¿Qué impacto tiene en el público el Cantar del Mío Cid? El último cantar, a día de hoy, en Puy du Fou, España, no solo narra, sino que también emociona. Hay familias que se emocionan, los niños aplauden, los mayores recuerdan. Pero, ¿por qué sigue cantándose el Cid hoy? ¿Qué hace que el último cantar tenga tanto éxito? El Cid vive porque representa valores universales: lealtad, coraje y redención. Y porque su historia, narrada con belleza y emoción, sigue tocando el corazón de quienes la escuchan. Por esa razón, el último cantar es uno de los principales espectáculos de Puy du Fou, España, y el favorito para muchos de los visitantes. A pesar de que no podemos precisar el aspecto físico del Cid Campeador, eh, podemos tener claro una cosa: era un formidable guerrero. Además, el hecho incuestionable de que fue el único caudillo cristiano capaz de doblegar a los almorávides en campo abierto hace pensar que sería un gran estratega. Pero lo que sí que tenemos es un retrato moral bastante pormenorizado, aunque también tenemos que entender que está idealizado, es bastante ideal. Es el que nos ha transmitido el cantar. Varios rasgos sobresalen especialmente en el personaje. El Cid es un hombre íntegro y honrado, y sus acciones vienen dictadas por su elevado sentido de la justicia. Es tenaz y esforzado, lo que le permite sobreponerse a las circunstancias más adversas y salir triunfante de las situaciones más comprometidas. El factor clave del carácter del Cid, por encima de lo que ya hemos dicho, es su sentido exacerbado de la honra. En dos circunstancias la honra le es arrebatada: cuando es injustamente desterrado por su rey
y cuando los infantes de Carrión vejan a sus hijas en el robledal de Corpes, en venganza por las burlas que han recibido de los caballeros cristianos vasallos del Cid a causa de su cobardía. En ambos casos, sus triunfos militares y un juicio de armas le permitirán restablecer su honra plenamente. No es extraño que el personaje de Rodrigo Díaz de Vivar suscitara tanta admiración en su tiempo y que su fama se perpetuase, sobre todo desde la aparición del cantar muchas décadas después de su muerte. El Cid es un paradigma del guerrero invencible, del paladín sin tacha que discurre de triunfo en triunfo, del caballero cristiano ideal. Su historia, al igual que la del rey Alfonso, pone de manifiesto que frente a la idea de que la reconquista fue un proceso único de avances cristianos frente al Islam, en realidad se sustentaba en un sistema muy variable de alianzas y contraalianzas en las que reyes y guerreros cristianos no tenían empacho en alinearse junto a los musulmanes, incluso para combatir a otros cristianos, y que guerrearon entre sí tanto o más que con los moros. En el último cantar, la historia no termina, se transforma, vive otra vez cada día. Esta ha sido la historia detrás del espectáculo en Pullcast. Si te ha gustado este viaje al corazón de la leyenda, suscríbete, comparte, déjanos un like y déjanos algún comentario. Y recuerda, las historias que cantamos son las que no queremos olvidar. Hasta la próxima.